ranas que están en su lugar. Están más cerca de la solución si hay más ranas en su lugar. Esa podría ser. Entonces declaramos la variable private int afinidad. Y vamos a ver, vamos a decir, por ejemplo, el nodo raíz tiene una afinidad de 0. Ninguna rana está en su lugar. Cuando creamos un nuevo nodo en base a su padre, su afinidad es igual a la del padre. Cuando comparamos, el de mayor afinidad es menor y por lo tanto está más cerca de la solución. Solo falta calcular la afinidad cuando ocurre un movimiento, cuando se mueve a la izquierda o cuando se mueve a la derecha. Observamos que utilizamos, por suerte, una función intercambiar y ahí podemos contar o cambiar el nivel de afinidad. Veamos. ¿Dónde podemos esto? Podemos hacerlo antes de realizar el movimiento. Si lo que se va a mover es una rana B y además se mueve de una posición mayor o igual a n, es decir, fuera de su lugar, a una posición menor a n, es decir, en su lugar, porque si recordamos, las ranas deben quedar de la forma así. La rana B deben quedar al final en un lugar menor a n. Entonces, si lo vamos a poner en lugar menor a n, lo vamos a poner en lugar menor a n, y estaba en un lugar que no era menor a n, entonces aumentamos la afinidad. De lo contrario, otra forma u otra cosa que puede aumentar la afinidad es si ponemos una rana A en su lugar. De lo contrario, aquí puede ponerse como un OR, perdón, si es cierto. Si esto ocurre, o la rana es A, el origen es menor o igual que n y el destino es mayor que n, es decir, la rana A entra en su lugar, aumentamos la afinidad. De lo contrario, si la rana es B y la rana nunca retrocede, así que una vez que entran en su lugar, no pueden salir. Por lo tanto, la afinidad nunca disminuye, solo aumenta. Así sabremos si una rana está más cerca de su solución o no. Podemos mejorarlo, podemos poner, no sé, la afinidad que tenga que ver otras cosas. Por el momento podemos dejar esto. Así sabemos cuáles son mejores y cuáles son peores. Ya que tenemos esto, vamos a ver si hay algún error. No hay errores, pero ¿cómo devolvemos al mejor? Aquí están poniéndose siempre al final. ¿Sí? Y con que se ponga al final, con eso significa que es una búsqueda de primero en anchura. De hecho, si se pone así, es una búsqueda de primero en profundidad. ¿Por qué? Porque el nuevo hijo siempre va a ser el que se va a sacar por primera vez. O sea, es el primero que va a salir cuando se busca el mejor. Pero no, lo que necesitamos es ponerlo al inicio si es mejor y al final si es peor. En un momento vemos esto. Por lo pronto esto debemos dejarlo como estaba. No hay errores. Para saber qué tanto estamos mejorando el algoritmo, vamos a poner una variable que nos
diga qué tan eficiente es el algoritmo. Puede ser, por ejemplo, la cantidad de nodos generados. Así sabremos cuántos nodos se han generado para saber qué tan bueno es el algoritmo. Mientras menos nodos se generen, mientras menos nodos se analicen, es mejor el algoritmo. Entonces aquí en Resuelve Ramificación y Poda podemos empezar con nodos generados igual a 0. Conforme avance el algoritmo, podemos hacer que esta variable se incremente cada que se genere un nuevo nodo. ¿Dónde se genera un nuevo nodo? En el constructor de nodos ocurre aquí. Cada nuevo nodo generado incrementa la cantidad de nodos generados. Y al finalizar el programa, en el main nos debe contar cuántos nodos generados hubieron en total. ¿Dónde está el main? Perdí el main. Ahí está acá. Entonces, había que declarar este método. Veamos que también funciona. $34 nodos generados. Con eso vamos a comparar ahora que hagamos al algoritmo más eficiente. Les había dicho que al agregarse al final se hace una búsqueda en anchura. Al agregarse al inicio se hace una búsqueda en profundidad. Veamos cuál es la diferencia en eficiencia, en este caso en búsqueda en anchura y en profundidad. En profundidad llega más rápido a la respuesta, genera menos nodos, ya que generalmente el camino es hacia allá. Entonces, para ir de acuerdo a la idea del método de ramificación y poda, lo que vamos a hacer es que si el nuevo nodo es mejor que el mejor existente, entonces lo ponemos al inicio, de lo contrario lo ponemos al final. ¿Y cómo sabemos cuál es el mejor existente? Es el que va a estar al inicio de la lista. Entonces, get first. El único problema con el método get first es que en el caso de que no exista un nodo en la lista, es que, o sea, si la lista está vacía, va a devolver un error. Para evitar eso podemos utilizar una función alterna. Se llama seek. No. Busquemos cómo se llama. Pick first. Retorna el primer elemento o null si la lista está vacía. Entonces, si la lista está vacía, es decir, si el mejor es null o el mejor al compararlo con el nuevo es mejor, o sea, sigue siendo mejor. Si la lista está vacía o el que ya es, si la lista está vacía o el mejor es peor que el nuevo, entonces ponemos al nuevo elemento al inicio de la lista. Si la lista está vacía o el mejor es peor al nuevo, podemos dejarlo peor
o igual. Si son iguales, puede sacarse el nuevo al inicio. De lo contrario, lo ponemos pero al final de la lista. Add last. Un pequeño detalle, así como get first y take first. Get first marca error si la lista está vacía. De la misma forma, remove first marca error si la lista está vacía. Existe una función alterna que hace lo mismo, pero si la lista está vacía devuelve null. Pull. Veamos cómo se llamaba. Busquemos cómo se llamaba. Se llama pull first. Es esta de acá. Ahora sí, compilamos, no hay errores, cerramos. Y parece ser tan bueno como la búsqueda de primero en profundidad, pero esto no realiza una búsqueda de primero en profundidad, sino que se va por el que cree que es el mejor, el que esté más cerca de la solución. La última parte para terminar el algoritmo es que extrae mejor siempre devuelve al mejor. El mejor está al inicio de la lista, sí se ha estado poniendo allá, pero apenas se retira al mejor, al primero de la lista, los que quedan ya no necesariamente van a estar ordenados de esa forma. Para garantizar que al inicio de la lista siempre esté el mejor, lo que hay que hacer es extraer al mejor y antes de devolverlo ordenar la lista o medio ordenarlo, de manera que el mejor de los que quedan esté al inicio. Para eso lo que vamos a hacer, vamos a utilizar un iterador. List iterator. Un iterator nos va a permitir recorrer la lista del inicio al final y buscar al mejor de ellos. El mejor puede ser, bueno, el mejor de los que quedan. Podríamos llamarle segundo mejor, nodo. SM o segundo mejor es igual. Podemos empezar diciendo, pues no sabemos uno de ellos. Ahora recorremos la lista buscando al siguiente mejor. Así. While mientras haya un siguiente, entonces obtenemos el siguiente. Un pequeño problema de este método es que devuelve un tipo objeto, object. Entonces, para que funcione bien, hay que hacer un casting a nodo. Así. Aun cuando le pongamos acá que es un, si lo permite, vamos a ver. List iterator. No. Parece que no lo permite. Bueno, vamos a ver si lo permite. Compilamos. Para que se pueda utilizar hay que importarlo. Voy a hacerlo más fácil. Están todos en Java 1. Le pongo un asterisco y con